Remember the 5th of November, the gunpowder, treason and plot. I know of no reason why the gunpowder treason should ever be forgotten. Bienvenidos al Librero Geek, les habla WR, y el día de hoy vamos a checar mi edición de V for Vendetta de Alan Moore y David Lloyd. Bien, pues lo prometido es deuda. Yo por ahí les había traído hace un mes que les iba a traer la reseña de V for Vendetta. Y aquí está, ¿no? Después de un mesecillo que por ahí estuve desaparecido, aquí la tenemos. Mi edición es la del 2014, o sea, ya tiene un ratito de ahí de Smash. Ha habido varias ediciones. Smash sacó después una del 30 aniversario con la portada esa roja, una pasta blanda. Hasta en cómics salió, y por ahí en la edición Pocket, si no me equivoco, también la acaba de sacar Panini. Sin embargo, pues esta es la que más me gusta, ¿no? Donde tenemos precisamente la máscara de Guy Fawkes. Y que, bueno, a comparación de que tienen otras imágenes, ¿no? Es un pasta dura que en su momento, si no me recuerdo, costó 300 pesos. Efectivamente, 299. Y vamos a checarla, ¿no? Entonces, esta historia seguramente algunos la conocen por la película con el mismo nombre, V de Venganza, y que pues básicamente cuenta esa historia de un futuro distópico porque la historia se empezó a publicar en 1982 y la historia está en 1997, donde precisamente tenemos una historia de una Inglaterra después de una guerra nuclear que se volvió fascista de alguna manera. Entonces todo estaba controlado a partir del gobierno. Y entonces digamos que es una historia acerca de anarquía, o por lo menos donde quiere mostrar estas dos caras Alan Moore, ¿no? Y donde tenemos al representante de la anarquía, o que se quiere plasmar en la historia, sería el personaje de V. Sí, el que se conoce más precisamente por esta máscara que usa, la máscara de Guy Fawkes. Es una historia que en su origen era en blanco y negro, que fue publicada a principios de 1982 en una revista llamada Warrior, si no me equivoco. Años después, en el 85, la dejaron de publicar. Se quedó, digamos, parada. Y después la retomó DC mediante Vértigo unos años después para poderla terminar. Y ya también la sacó en algunas ediciones como esta de novela gráfica. Es un poquito diferente a la película, es decir, o sea, de ahí se enfoca, pero digamos es un poquito más extremista, muestra más cosas, como tal el cómic, en comparación de la película. El mismo final es diferente, es más, a lo mejor es más, no más ambiguo el cómic, pero lo deja más abierto, más a qué va a pasar más adelante. Y a lo mejor la película quiere ser un poquito más contundente en qué está pasando en ese momento. Y a lo mejor sobre la película, a mí me gustó mucho ese final, pero ya analizándolos, creo que el final de Moore, haciéndolo más abierto, pues funciona para lo que nos quería comentar. Pero bueno, esta es mi edición de pasta dura del 2014. Sí, tenemos aquí en la portada, por ahí está un poquito gastada. Sí, decía que se sugiere para lectores maduros. No estoy diciendo que mayores de edad, pero lectores maduros. Vértigo. Por el lomo se ve de esta manera: Alan Moore, David Lloyd y Vértigo. Y por la parte de atrás se ve aquí un poquito la reseña, la sombra precisamente de V. Recuerda, el 5 de noviembre, y su precio de 299 pesos. Y bueno, estas son de las primeras ediciones que por ahí tenía Smash. Entonces miren, aquí no tenemos algún diseño como tal, pero pues ya empezamos esta parte, ¿no? Con este gráfico, y nos hablaron acerca como de lo que trataba esta historia, algo acerca que nos comentaban sus creadores, tanto David Lloyd, que es el dibujante, y Alan Moore. Como les comento, al principio eran negros, y después va a venir la historia como tal está dividida en 3 libros, o ellos lo manejan así, 3 libros, libro 1, y tenemos esto, ¿no? Cada libro está dividido a lo mejor en algunos capítulos, llegan hasta 12 algunos de los libros. Y también cuando se presentó en grapas, creo que sí fueron 10, si no mal recuerdo. Esas portadas de las grapas no las tenemos aquí. Creo que en la del
en la edición del 2018, la roja, sí vienen. Pero como no la tengo, no les puedo confirmar. Por lo tanto, no les puedo mostrar las portadas. Y lo que vamos a ver es su material adicional. Dentro del material adicional, pues vamos a tener varios sketches y algunas historias sobre, de Alan Moore, que nos cuenta precisamente el origen de la historia, cómo lo fueron creando, donde David Lloyd dice que él fue el que originó la historia. Alan Moore dice que él tenía precisamente unos inicios de ciertas cosas. David Lloyd tomó a partir de ello y después lo fueron creando juntos. Pero más o menos aquí hablan de cómo ellos entre los dos fueron creando tanto el personaje, la historia, la atmósfera de este universo. Y viene acompañado de algunos sketches, como se pueden ver aquí. Algunas portadas que utilizaron para otras ediciones y 2 historias alternas, o digamos que más bien 2 historias cortas que entran dentro de la historia, pero que no, cuando ya hicieron esta compilación, pues no le vieron el caso de meterlas, ¿no? Porque son precisamente historias que se pueden leer aparte. Y eso es lo único que trae. Creo que la edición del 30 aniversario, la roja, trae un poquito más de sketches. Y precisamente trae estas divisiones, ¿no? Estas divisiones con las portadas de las grapas. En cuestión de la hoja, digo, aquí pueden ver, comparación de otra, se ve lineal. O sea, el gramaje es bastante bueno. Y la historia está a partir de unos tonos pasteles, digamos así. Que para que se pudiera ver mejor la historia. Por ahí vamos a ver cómo esta historia viene a partir en su momento de la pelea del anarquismo contra el fascismo, pero también pues, se tomó en cuenta para la idea de destitución del sistema. Por ahí he mencionado que esta es de las historias que más he leído. Digo, sí, fue un acercamiento, mi primer cómic de Alan Moore. Y de ahí creo que se volvió mi autor favorito a partir de empezar a leer historias de él. Pero esta fue la primera. Algunos hasta dicen, no, es que los dibujos no nos gustan tanto. Yo también al principio dije, pues creo que el dibujo como tal no me cautiva. Funciona para la historia. Hasta yo decía, es que luego me confundo en las caras cuando recién lo leí. Ya después, precisamente hasta leyendo la parte final, mencionaba que esto era también adrede, porque no era como que fueran tan importantes dentro de la historia de lo que lo quería plasmar, ¿no? Y precisamente tenemos a este personaje, esta chica que, poco a poco vamos viendo su historia, pero aquí después de un toque de queda ella sale. Ella sale para, pues, trabajar por primera vez, pero se cruza con personajes del gobierno y es rescatada por Vi antes de que le hicieran algo. Y digamos que ella es nuestro punto para poder entender esta historia, ¿no? Las cosas que han sucedido, cómo está este futuro distópico en ese momento, que el gobierno se divide en grupos que les llaman con partes del cuerpo, ¿no? Precisamente a Vi, que resulta que es un personaje creado a partir del mismo gobierno, de estas experimentos que llegaron a hacer, y que pues tiene por objetivo pues destruir o desboronar el gobierno como tal, ¿no? Porque por ahí tenemos unas ciertas relatos entre una conversación de Vi con la estatua de la justicia, donde precisamente dice que ya no es lo mismo, que se ha enamorado de otra, que precisamente es la anarquía, ¿no? Al momento que destruye. Esta historia, claro que ha sido conocida por la película. La película yo creo que le llegó a mucha gente. De hecho, así yo conocí esta historia. Vi la película, me gustó. Después supe que era un cómic y que lo quise leer. Como tal, la historia es como es una adaptación, pues tiene que ser parecida. Sin embargo, con este punto sí fue muy conservadora la película. Eso también creo que ayuda a que lo viéramos en otras personas. De aquí sale precisamente el diseño de la máscara de Guy Fawkes, que se popularizó después con la película y después, por ejemplo, con el grupo de Anonymous. Pero sin embargo es una historia que a diferencia a lo mejor de otras de Alan Moore, no tiene tanto
tantas descripciones, todo se basa más en los diálogos. De hecho, en la parte final habla sobre esa dificultad, que lo que quisieron plasmar es que no vamos a ver globos de pensamiento, ¿no? Casi todo lo que nos quieren relatar tiene que ser construido a partir de diálogos entre los personajes, y que de eso a lo mejor fue la parte que se le complicó a Moore, porque sí había algunas situaciones, pero normalmente eran hasta a lo mejor pláticas consigo mismo, como en esta parte precisamente que tenemos a Vi con la estatua, pero tenía que ver con una especie de diálogo. Sí, que hay diferencias en la película, como el momento en que se destruye el parlamento, ¿no? Esta relación al 5 de noviembre y su relación con la rebeldía contra el sistema, ¿no? Y que es una historia que te hace pensar bastante. Creo que eso es lo que más me ha gustado, y que Alan Moore siempre que hace sus historias pues le da un toque de sexualidad en algún momento. Digo, hasta a sus temas incómodos, como la del padre que está relacionado con el gobierno y que tiene pues algunas actividades de dudosa procedencia, ¿no? Con infantes. Y lo que tiene también es que los personajes secundarios son desarrollados, tienen su forma de pensar, su forma de actuar, y los vas viendo evolucionar de alguna manera. Sí, algunos decaen precisamente en su forma de pensar, en su forma de actuar, pero todo tiene una relación en sí. Y poco a poco vamos encontrando el origen de Vi, mientras vamos llegando al punto final de cómo está construido, ¿no? Además de dar muchas referencias a películas, a otros cómics, o hasta la música, ¿no? Utilizando algunas herramientas. Digo, sinceramente no les puedo dar más que mi recomendación para leer el cómic. Si es algo que de esos cómics, como muchas listas están, no pueden dejar de leerlo. Entonces, es una recomendación de mi parte, uno de los cómics que más me gustan. Parece que el cómic que más he leído. Y pueden tomar cualquiera de las ediciones. En lo personal, esta edición es la que más me gusta. Una historia que tiene que ver precisamente en su principio podemos ver con la anarquía y el fascismo, pero que también pues da el origen a esta parte de la rebelión contra el sistema, ¿no? Y antes que nada, pues también darle gracias a todos los suscriptores, porque llegamos a los 3000. Llegamos a los 3000 por fin. Me había quedado un poquito antes, ya tenemos un poquito más de esos, pero muchas gracias. Gracias por todo el apoyo. Vamos a tratar de traer un poquito otra vez de contenido, porque por ahí nos perdimos un poco el mes pasado. Pero ya estamos de vuelta, ¿no? Y el primero es que ya traía la deuda. Alan Moore, V for Vendetta, una completa recomendación. Sí se van a tardar un ratito a lo mejor en leerlo, a comparación de otros cómics, porque sí, eso me pasó a mí, ¿no? Después de leer y leer un cómic actual, el cómic actual lo leí, digamos, hasta lo devoré, ¿no? Pasó de volada. Sin embargo, aquí la forma en que están los diálogos, la forma en que están escritas, lo que quiere dar y que no esté explícitamente en los dibujos, en lo que tienes que pensar, es otro tipo de historias que se los recomiendo bastante. Si les gustó el video, denle like, suscríbanse si no lo han hecho, síganme en mis otras redes sociales y nos vemos en un próximo video.